Buenos días, honorable jurado. Mi nombre es Emilio Alonso Romero López y el día de hoy voy a exponer con ustedes el tema que desarrollé para obtener el título de cirujano dentista. Bajo la tutoría del maestro Alejandro Hinojosa Aguirre, mi trabajo fue titulado como la importancia del crecimiento de la base del cráneo en los primeros 10 años de vida y su repercusión en la formación de maloclusiones. Vamos a comenzar partiendo desde dos conceptos fundamentales que están ligados entre sí, ¿ok? Se definen como procesos biológicos complejos, el crecimiento y el desarrollo. Estos son resultados de las interacciones entre células. En lo particular, el crecimiento se traduce como el aumento en el número de sus células, hiperplasia, y el aumento en su masa en volumen, hipertrofia. Por otro lado, el desarrollo se define como los cambios en donde se mejora la capacidad de usar esas células amplificando sus funciones fisiológicas y de maduración. ¿Ok? Para entrar de lleno, hablemos primero del cráneo, definida como la estructura ósea formada por 22 huesos en su totalidad que cumplen la función de protección vital para el cerebro y estructuras adyacentes, dividido en viscerocráneo y neurocráneo. Entonces, la base del cráneo es el piso de la bóveda intracraneal, con múltiples funciones de protección, unión y de soporte que le dan a los componentes neurovasculares que salen del cráneo. Ahora, de manera embriológica, las estructuras craneales tienen su origen en el tejido mesenquimatoso, derivado tanto de la migración de células de la cresta neural como del mesodermo paraxial. Este mesénquima embrionario, tras procesos de diferenciación celular, da lugar a modelos cartilaginosos. Cuando comienza a formarse la base del cráneo, embriológicamente varios cartílagos individuales se unen para formar la estructura llamada condocráneo. ¿Para qué? Para osificarse. Pero exceptando la sincondrosis, debido a que estas son articulaciones temporales relevantes, ya que son centros de crecimiento. Ahora, hablemos de estas porque es importante hablar de cuándo terminan su osificación. Por ejemplo, la interesfenoidal, cerca del nacimiento, se termina de osificar con una cantidad pequeña de cartílago que se retiene en la edad adulta. La intraoccipital termina a las 5 semanas posterior al crecimiento. La esfenofrontal termina 2 años posterior al nacimiento. La esfenoetmoidal termina a los 6 años posterior al nacimiento y las intraoccipitales, tanto posteriores como anteriores, comienzan a osificarse en los primeros 2 años de vida y cierran aproximadamente en el séptimo año después del nacimiento. Ahora, los huesos de la base del cráneo, mediante el fenómeno de diferenciación celular llamado osificación endocondrial, se vuelven estructuras óseas definidas. Ahora, la ruta clásica de osificación comienza con la condensación de células mesenquimales que se convierten en condrocitos. Después, en el centro del sitio de osificación, los condrocitos proliferan y sufren una hipertrofia para después pasar por una apoptosis programada. Es por eso que se calcifican por procesos mediados por la activación de un gen de transcripción llamado Sex Determined Region, SOX9, regulando la osificación. En la matriz extracelular residual comienza un llenado de vasos sanguíneos y es así como se permite la llegada de las células precursoras de osteoclastos que son encargadas de la reabsorción del cartílago calcificado, células de la médula ósea y osteoblastos que se diferenciarán para sintetizar matriz ósea y dar inicio a la formación de tejido óseo sobre los restos de la matriz cartilaginosa con un remanente de tejido condral con un centro de dosificación accesorio en la parte del extremo de crecimiento óseo, también conocido como epífisis. Y para entender la anatomía del vaso del cráneo, de la base del cráneo, hay que observarla como una estructura compleja, ¿ok? Que cuenta con dos caras, la endocraniana, que está en contacto con el cerebro, y la exocraniana, que está en contacto con estructuras adyacentes al cuello. Y anatómicamente la podemos segmentar en tres diferentes partes, la anterior, media y posterior. La anterior está formada por los huesos frontales y etmoides, específicamente por el techo orbitario y la lámina cribosa, la crista galli, respectivamente. Ahora, la parte media es la que tiene el mayor número de conexiones que la comunican dentro del cerebro y hacia afuera y viceversa. Está formada en su mayoría por el esfenoides, por su porción central y las alas mayores y menores, los huesos temporales en su porción escamosa y los huesos parietales lo limitan de forma lateral. Ahora, por último, la base del cráneo posterior, compuesta por porciones de los huesos temporales y esfenoides, y por el hueso occipital. Esta porción del hueso del cráneo está compuesta por el foramen más grande de toda la base craneal, el foramen magno, que le da salida a estructuras importantes como arterias vertebrales, bulbo raquídeo y nervio espinal. Ahora, el crecimiento craneofacial ha sido abordado desde diversas perspectivas
teóricas propuestas por distintos autores quienes han planteado explicaciones basadas en enfoques biológicos y estructuras diferentes. No obstante, hasta ahora no hay una teoría del crecimiento que sea aceptada de manera absoluta o universal. A continuación, plantearemos las teorías más llamadas. Scott en 1953 propone la teoría de la importancia cartilaginosa que nos explica que la importancia de los cartílagos, ya que al haber una asociación entre el cartílago de la nariz, o sea, el septo nasal, que según este autor regula el ritmo y el patrón del desarrollo del maxilar superior. Ahora, por otro lado, Moss en 1962 nos presenta la teoría de la matriz funcional y nos explica que los cartílagos, suturas y otras estructuras que se pensaban que son centros de crecimiento óseo, solo son estructuras de soporte y de apoyo, por ejemplo, el cartílago de la nariz. Fisher y Weyman en 1955 proponen la teoría de la dominancia sutural, que es la que nos explica mediante el uso de contrastes a base de colorantes que, a diferencia de Scott, las estructuras responsables del crecimiento son aquellas hechas de tejido conectivo como el periósteo y las suturas craneales. Y Petrovic en 1964 nos presenta la teoría del servosistema, que es la que nos explica que el crecimiento craneofacial está regulado por un sistema nervioso central y que hay unos mecanismos de respuesta fisiológica que son automáticos e inconscientes, que es como una expresión de comandos que aceleran o frenan la formación ósea. ¿Ok? Existen cambios que dependen de múltiples procesos de crecimiento y remodelación ósea que ocurren de manera coordinada durante los primeros años de vida. ¿Ok? Y se estima que aproximadamente entre el 80 y el 90% del crecimiento craneal se produce antes de los 4 a los 7 años de edad con una desaceleración paulatina. Entonces, es por eso que debemos de comprender que el crecimiento se expresa en diferentes dimensiones espaciales, en anteroposterior, en vertical y en transversal, ¿ok? El crecimiento anteroposterior es el principal eje de crecimiento y se debe dividir en dos segmentos, la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior termina alrededor de los 7 años de vida y la parte posterior se desarrolla más lentamente y se termina durante la madurez en el periodo puberal. Ahora, ¿cómo se da? Bueno, pues el hueso maxilar es trasladado hacia la parte anterior por efectos de crecimiento óseo de la base craneal después de los 7 años. Hay un crecimiento hacia adelante y hacia abajo debido a la posición y reabsorción ósea a nivel sutural y mandibularmente se aumenta la altura de la rama mandibular. Ahora, hablando básicamente del crecimiento vertical, cuando la fosa posterior aumenta su tamaño, también lo hace en sentido vertical. De igual manera, la posición del punto cefalométrico basión se desplaza hacia inferior y anteriormente debido a que hay una flexión en el ángulo esfenoideo en sentido vertical, ¿ok? De modo que este crecimiento está determinado particularmente por dos estímulos. Primero, el generado por el septum nasal y los huesos frontales y cigomático, que favorecen un crecimiento hacia caudal del maxilar, pero también está dado por la asociación a la erupción de la dentición primaria. Ahora, el crecimiento transversal es el último y este se encuentra determinado por dos mecanismos principales, la actividad de la sutura media palatina y el proceso de erupción dentaria, ¿ok? Esta sutura mantiene actividad creciendo hasta los 12 años de edad, periodo en el que las células mesenquimales se diferencian en osteoblastos y favorecen una formación de tejido óseo terminando. ¿Ok? Y la erupción en la dentición primaria también contribuye a este crecimiento, ya que hay una inclinación hacia vestibular de los órganos dentarios que promueven el ensanchamiento progresivo del maxilar, conforme a estos, su proceso de erupción en la cavidad oral. Ahora, hablemos de las maloclusiones, las cuales es definida como la irregularidad en la alineación de los dientes y o su relación durante la oclusión dental, desviado del rango de lo que se acepta como normal. Y la OMS la declara como el tercer defecto de salud bucal con mayor prevalencia. Pero ¿cómo sabemos qué es la norma? Bueno, pues en 1899 el doctor Angle nos propuso una nomenclatura, la cual se basa en la categorización de la relación espacial del primer molar superior permanente con el primer molar inferior permanente, siendo el inferior, el superior la referencia para una oclusión normal. Ahora, el propósito de conocer las causas nos ayudarán a determinar el origen para poder prevenir o interceptar a los dientes para una oclusión alineada en la adultez.
¿Ok? Es por eso que dividiremos a los factores etiológicos en genéticos, ambientales y en hábitos parafuncionales, ¿ok? La herencia genética contribuye como uno de los factores más importantes y la mutación de genes específicos afecta a diversos procesos de crecimiento y desarrollo que afectan la aparición directa o indirecta de maloclusiones, por ejemplo, la mutación de estos cuatro genes y vías de transcripción. Ahora, en el lado de los factores ambientales, nos dice una revisión sistemática que la distribución global de las maloclusiones nos explica la importancia de estos factores ambientales, siendo específicamente la etnia, el género y el área geográfica, ya que, por ejemplo, existe una correlación de las personas del continente africano con una mayor incidencia de maxilares biprotrusivos. Ahora, los hábitos parafuncionales se definen como un acto repetitivo en el que se realiza de manera inconsciente. Ahora, es aquel comportamiento que puede alterar los maxilares, por ende arcos y por ende crean una maloclusión. Los más comunes son la respiración bucal y la proyección lingual, los hábitos de succión, comportamientos asmáticos, la dieta, la onicofagia y la quelofagia. Pero, entonces, ¿cómo es que influye el crecimiento de la base del cráneo respecto al maxilar y a la mandíbula? Bueno, pues desde hace años varios autores nos han dicho lo siguiente. Por ejemplo, Young aseguró una probable relación entre las estructuras de la base del cráneo con el pragmatismo mandibular. Järvinen, conocido como uno de los primeros en establecer la asociación entre el ángulo SNA y el ángulo de la base del cráneo. Ricketts reportó una notable repercusión de la influencia del pragmatismo facial total en el desarrollo de la relación anteroposterior de los maxilares. York afirmó que la base craneal tiene formas variables, comenzando, tiene una forma aplanada y se va flexionando durante los 10 primeros años de vida hasta que llega a la forma final. Y por último, Enlund describe que el tamaño del hueso maxilar está condicionado por la base del cráneo y que el tamaño de la base craneal está condicionada por el tamaño y el crecimiento del cerebro. Entonces, también importante decir que en la literatura se reporta que hay una disparidad en el crecimiento entre mujeres y hombres, ya que hay curvas en donde la potencialización del crecimiento de la parte anterior y posterior de la base craneal, pasando por los 15 años, a diferencia que los hombres tienen esa estabilización de crecimiento en el sector anterior a los 18 años y la parte posterior crece hasta los 21 años, teniendo en cuenta que entonces los hombres tienen proporciones más grandes. Ahora, el correcto diagnóstico y trato prematuro debe poder identificar alteraciones en tamaño, forma y etapas iniciales del crecimiento para poder hacer una intercepción y dar pauta para poder corregirse logrando una armonía entre los tejidos, volviéndolos estables, estéticos y funcionales. Entonces, la Asociación Americana de Odontología Pediátrica prioriza la toma de decisiones en la captura de radiografías dentales, teniendo en cuenta las etapas del recién nacido, niños, adolescentes y personas con necesidades de atención especiales. Y de igual manera, la Academia Europea de Odontología Pediátrica también nos dice lo mismo, pero ellos dicen que se debe delimitar la toma de radiografías dentales para que no existen exposiciones innecesarias. Ahora, la recomendación es clara. La radiografía panorámica es usualmente eh, utilizada para dar una detección temprana a posibles anormalidades. Después, la radiografía cefalométrica es para poder hacer un análisis más minucioso y poder establecer esas anormalidades. La tomografía se debe utilizar según las características de cada paciente necesite. Y la radiografía digitopalmar o carpal y la dentoalveolar sirven como coadyuvante para ayudar en la determinación de la edad ósea y de maduración esquelética. ¿Ok? Para cerrar, a partir de toda esta información presentada en este trabajo, se debe de concluir que se debe de entender cómo es que se crece y se desarrolla la base del cráneo, cuándo y cuáles son los picos de crecimiento óseo, en qué sentidos crece la base craneal, cómo son las maloclusiones, em, cuáles son los determinantes para establecer una maloclusión y los métodos diagnóstico que nos favorecerán a interpretar cuándo es la formación de una maloclusión. Ujú. Importante recalcar, por último, que alrededor de los 6 a los 12 años existe una mayor probabilidad de afectar el crecimiento craniofacial y la oclusión en el recambio de la dentición decidua a la dentición mixta, y que a los 4 años y medio la parte anterior de la base craneal llega a un 86% de crecimiento, pero que a los 5 años toda la base craneal aumenta la velocidad de desarrollo y crece en un 90% con tendencia a moverse hacia adelante y hacia abajo con un patrón de crecimiento de los maxilares. Gracias por su atención. Y para terminar, dejo estas fotografías de personas que fueron importantes
en este proceso y con esta frase de Lao Tse. La gratitud es la memoria del corazón.